Hoy en Perú pasa algo que suena imposible. El dólar no manda, retrocede. El tipo de cambio interbancario cerró alrededor de ese 3.37 y el acumulado 2025 marca una caída cercana a 10%. Para el ciudadano es barato. Para la economía es una señal. Sobran dólares y el sol se vuelve protagonista. ¿De dónde sale esa fuerza? No es magia, es oferta. Exportaciones mineras y superávits comerciales meten divisas al sistema, mientras el BCRP sostiene confianza con un muro de reservas. Con ese colchón, el mercado entiende que no hay pánico, que hay liquidez, y la presión sobre el dólar se derrite día a día. Pero ojo, un sol fuerte no significa fiesta para todos. Importar cuesta menos y la inflación se enfría, sí. Pero al exportador le pagan en dólares y sus soles rinden menos. Cada décima que baja el tipo de cambio es un recorte silencioso a márgenes, empleo y recaudación en sectores que compiten afuera. Además está el factor global. Cuando el mercado cree que la Fed aflojará tasas, el billete verde pierde brillo y el dinero busca rendimientos en emergentes más ordenados. Perú, con inflación contenida y un banco central activo, se vuelve refugio regional. Resultado, el dólar se desploma y el sol parece absurdo de fuerte. El veredicto: esto no es un truco ni un golpe de suerte. Es un equilibrio delicado entre reservas, comercio, expectativas y política monetaria. Si el flujo de dólares cambia, cobre, China, tasas USA, la historia gira. Hoy el sol gana el round. Mañana el mercado exige otra prueba. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se está enfriando. La Reserva Federal empieza a hablar de recortes de tasas de interés. Los inversionistas se repliegan y los mercados buscan refugios alternativos. Cuando el billete verde pierde atractivo, las monedas emergentes bien manejadas, como el sol peruano, se revalorizan. A eso se suma la tensión comercial entre Washington y Pekín, las restricciones a las exportaciones de tierras raras, el avance del bloque BRICS y la creciente utilización de monedas locales en el comercio internacional han reducido el magnetismo del dólar. Mientras tanto, el oro sube, los bonos del tesoro pierden brillo y los inversionistas diversifican. El resultado es claro: el dólar globalmente pierde su aura de refugio. Y en medio de todo eso, el Banco Central del Perú actúa como un guardián silencioso. Desde hace años, el BCRP ha mantenido una política monetaria quirúrgica, sin excesos, sin populismo. No imprime dinero de más, no se deja arrastrar por los ciclos políticos y mantiene una sola obsesión: la estabilidad. Mientras otros países expandieron su gasto público sin control durante la pandemia, el Perú conservó una disciplina fiscal poco común en la región. Esa prudencia tiene efectos invisibles, pero poderosos. Cuando un banco central inspira confianza, el mercado le cree. Y cuando el mercado le cree, los inversionistas no huyen, los ahorristas no se desesperan y el tipo de cambio se mantiene estable incluso en medio del caos político. Además, el BCRP tiene un arsenal, más de 75.000 millones de dólares en reservas internacionales. Ese colchón le da poder de fuego para intervenir cuando el mercado se desordena, suavizando movimientos extremos. En economía a eso se le llama flotación sucia. El tipo de cambio flota, sí, pero bajo la atenta mirada del Banco Central. Si el dólar intenta subir demasiado, el BCRP puede vender dólares. Si cae demasiado, puede comprar. Así mantiene al mercado en equilibrio. Pero el poder del sol no está solo en las cifras, sino en la confianza. Durante años, los peruanos y los inversionistas extranjeros han visto al BCRP como una institución sólida, técnica, incorrumpible, un ancla en medio del mar político. Esa reputación se traduce en algo tangible: menos especulación, menos fuga de capitales, menos histeria cambiaria. Cuando los mercados confían en el regulador, el dinero se queda y el tipo de cambio se estabiliza. Mientras tanto, los analistas internacionales observan el fenómeno con sorpresa. ¿Cómo es posible que un país con 5 presidentes en 7 años mantenga una de las monedas más estables del continente? La explicación técnica es sencilla, pero el mensaje político es demoledor. El Perú puede sobrevivir a sus políticos gracias a sus instituciones económicas. Es la paradoja del sol peruano. Cuanto más caótico el país, más disciplinada su moneda.
Sin embargo, el fortalecimiento del sol no responde únicamente a la caída global del dólar. También refleja la política monetaria cautelosa del BCRP, que ha sabido mantener la estabilidad financiera pese al entorno incierto. Mientras otros bancos centrales suben y bajan tasas con nerviosismo, el BCRP se mueve con paciencia quirúrgica, analizando cada paso. Si las tasas en soles se mantienen competitivas, los inversionistas prefieren activos en moneda local, lo que aumenta la demanda de soles y presiona a la baja el valor del dólar. Es una cadena lógica, pero requiere precisión. El banco ha sabido comunicar estabilidad. Cada vez que el BCRP habla, los mercados escuchan. No promete milagros, promete orden. Y en tiempos de incertidumbre, eso vale oro. La inflación, que alguna vez fue el fantasma que asustaba a los peruanos, hoy se mantiene controlada dentro del rango meta. La credibilidad se vuelve una herramienta más poderosa que cualquier decreto. Pero el fenómeno no es exclusivamente peruano. El debilitamiento del dólar a nivel global está cambiando las reglas del juego. En Europa, el euro gana fuerza. En Asia, el yen y el yuan se consolidan. En América Latina, monedas como el real brasileño y el peso colombiano también se aprecian. Sin embargo, ninguna lo hace con tanta estabilidad como el sol. La diferencia está en la consistencia. Y es que el Perú, con todos sus defectos, ha logrado algo que pocas economías en desarrollo consiguen: separar lo político de lo monetario. Mientras el Congreso se incendia, el BCRP mantiene la calma. Mientras el Ejecutivo cambia de rostro, el tipo de cambio apenas se mueve unos centavos. Esa desconexión es lo que permite que el sol resista tormentas que en otros países habrían detonado crisis cambiarias. Hoy, con un dólar a 3,38, el Perú regresa a niveles que no se veían desde antes de la pandemia. Para algunos eso es motivo de orgullo, para otros una alerta, porque si el dólar sigue cayendo demasiado, las exportaciones podrían perder competitividad y las empresas con deudas en moneda extranjera podrían sentir presión. Pero el BCRP lo sabe. Su tarea no es celebrar la fortaleza del sol, sino evitar que esa fortaleza se convierta en un problema. La historia reciente muestra que el sol peruano no es invencible, pero sí resistente. En los peores momentos, como el estallido político de 2022, el tipo de cambio apenas rozó los 4,10 soles antes de volver a bajar. Lo que en otros países habría sido una corrida cambiaria, en Perú fue una pequeña ola, y eso dice mucho. Hoy, cuando el dólar global se tambalea, el sol brilla con una intensidad que desconcierta a todos. Es un símbolo de un país que, aunque parezca siempre al borde del colapso, logra mantener el equilibrio gracias a una institución que funciona en silencio. Un país donde la política arde, pero la economía respira. Donde el caos no se contagia a los mercados. El sol peruano es, en efecto, absurdo, pero también es una lección. Una moneda que desafía la lógica, un sistema financiero que sobrevive a la política, y un banco central que, en medio de presidentes caídos y congresos fragmentados, sigue siendo el último bastión de la sensatez. En tiempos donde las potencias tambalean, el Perú nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la disciplina. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.